Esto de aquí es la frontera México-Estados Unidos. Esta es la famosa reja que divide los dos países. Estamos en territorio americano. Esta ciudad de aquí para allá se llama El Álamo, Texas. Y si seguimos por allá, pasando esto, llegamos al río. Y todo esto por aquí se llama el Border Walk, o sea, el camino del borde, ¿no? Grandes muros, grandes rejas que dividen la frontera. Hay cámaras por todo lado. En este poste hay cámaras y hay muchas patrullas de custodia de frontera. Estamos en una de las fronteras más polémicas del planeta Tierra, México-Estados Unidos. Vamos a tocar esta reja, vamos a hacer esto oficial. Increíble que esta reja aún no divida México-Estados Unidos. Si pasamos la reja, seguimos estando en Estados Unidos. Es que hay varios puntos de control. Y todo esto son postes a lo largo de este gran muro, esta gran reja, también con cámaras, con sensores, con una cantidad de vainas. Uno de los lugares más protegidos y custodiados del mundo. Esta frontera es de aproximadamente 3.000 kilómetros de largo. Y hoy vamos a tratar de atravesarla, ojalá de la forma más simple posible, para tener la experiencia de cómo es entrar a México desde Estados Unidos, pero desde el estado de Texas. En este momento, cualquiera pensaría que si yo atravieso este muro ya entré a México, pero no es así. Vea, aquí está la reja, aquí está la frontera supuestamente, pero esta no es la frontera. Acá seguimos en territorio estadounidense. Aquí estamos atravesándola, vea, boom. Acabamos de atravesar la reja y esa reja es larguísima, eso va hasta por allá, al lado y lado, allá hacia la izquierda también. Y no hay nadie, silencio absoluto, no pasa nada aquí. Yo podría seguir caminando tranquilamente y me voy a estrellar contra el río, pero ese río lo vamos a ver más adelante. Aquí comienza la aventura, vamos a buscar la forma de entrar a México y conocer un poco más sobre sus fronteras. Ya estamos entrando en territorio estadounidense todavía. Vamos a caminar hasta el río, que ahí es donde está la frontera. Expedición en la frontera de Estados Unidos-México más tranquila que he visto en la vida, ¿no? Seguramente ya las cámaras me vieron caminar. Seguramente ya la patrulla de control de aquí sabe que alguien entró a ver qué es lo que hay por ahí. Pero yo voy a seguir ese caminito por ahí derecho, lleno de palmeras, algunas serpientes venenosas. Nada de nervios. Vamos a darle. Caminando hacia México, lindo y querido. Se siente todo muy tranquilo. Ya, para que tengan un contexto, miren esa reja que hay atrás. Increíble, ¿no? Ese gran muro allá. Espero que sea una caminata agradable y ojalá en lo posible no tan traumática. Yo me pregunto cuántas historias de inmigrantes, ¿no? Que de alguna u otra forma en la noche logran salir del río, meterse por aquí, esconderse en esta hierba, pasar unos días, unas noches. Seguro. Tal vez no aquí o tal vez sí ha sucedido antes, no sé. Pero hay muchos puntos de la frontera, sobre todo hoy en día, que están bien calientes, bien intensos en cuanto a migración. Y al otro lado, vea, tenemos cultivos, granjas y cultivos, campesinos de la región. Estuve en la ciudad del Álamo, Texas, y es muy latina. Todos en español, todo el mundo es mexicano. O sea, es como ya estar en México, pero sin atravesar la frontera todavía. Ahora ya vamos a ir a México. Encontramos una casita, mire, esa pequeña casa. Qué loco vivir ahí, ¿no? ¿Y usted dónde vive? Cuando atraviesa el gran muro, unos métricos más para allá, antes del río. Todo este territorio debe ser de esa casa, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Texas la ley es distinta. Usted no puede hacer las ocurrencias que a mí a veces me dan de ir a saludar gente en sus hogares. Aquí no puede hacer eso. Si usted se mete en propiedad privada, aquí ellos tienen el derecho de pegarle un tiro por meterse en su terreno. No hay nada que hacer. La ley dice, ¿y por qué le disparó a Juan? Se metió en mi terreno. Ah, sí, entendemos. Bueno, y no pasa nada. Usted sabe que en Estados Unidos el tema de las armas es distinto, ¿no? Pero aquí en Texas es aún más. Aquí se puede tener las armas que quiera y usarlas de formas creativas. Que hay un hormiguero aquí. ¡Wow! Es que esas hormigas están gigantes. Se les ven los dientes. Se nota que estamos llegando a una tierra bastante árida y contundente. Ahí se puede ver exactamente en donde estoy. El puntico azul soy yo. México, Estados Unidos. Ahí está el río después de estos arbustos. Pero obviamente ahí sí no me voy a meter porque no tanto por las patrullas del control de fronteras, sino porque está imposible. Hasta aquí fue lo máximo que llegué de la parte de Estados Unidos hacia México, ¿no? Ahí estamos a un par de metros nada más de la frontera. Ya tocaría como bajar ahí, meterse, entrar al río, a ver si de pronto hay un caminito. No, es que eso no tiene caminitos de ningún tipo. Tocaría por allá, a ver si por aquí hay algo. Que yo quería ver el río desde aquí, pero no, eso está bien complicado. Miren esa maleza, esa hierba gigante. Tocaría entrar allá con un machete y empezar a podar ahí el camino hasta allá. Seguramente todo este pedazo lo dejan así a propósito, obviamente, ¿no? Para que sea más difícil llegar al río. Pero entonces vamos a buscar
el puente o el paso fronterizo más cercano y vamos a hacerlo bien. Vamos a entrar a México por la frontera, como debe ser, poniéndole estampillas al pasaporte. Mi intención nunca fue atravesar así, solo conocer, ¿no? Pero ya conocimos y hasta aquí nos trajo el río, sin llegar a él. Hay una frontera por aquí cerca que se llama Nuevo Progreso. Yo creo que esa es la más conveniente. Entonces, acompañadme en esta travesía. Allá a kilómetros, no tantos, está el muro, el gran muro donde empezó este video. Vamos para Nuevo Progreso y vamos a atravesar la frontera, México-Estados Unidos. A ver qué tal nos va. Toda esta caminata larga, pero no fue en vano. Conocimos un lugar interesante. Estamos aquí en el carro ya yendo hacia la frontera de Nuevo Progreso, pero todo a lo largo del camino se ve la reja. Aquí en esta cámara no, porque está en el fondo, ¿no? Pero ahí más o menos alcanza a percibir la reja. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de reja, vea eso. Y hacia allá queda la frontera, pues el puente internacional, ¿no? Uno de los tantos puentes que hay internacionales entre México y Estados Unidos. Vamos a ver qué tal es atravesar la frontera. Y allá va de frente, vea, nos acabaron de pasar. Esas son las patrullas de control de frontera. Y lo sé muy bien porque esa misma me detuvo cuando estaba caminando y saliendo del lugar donde estábamos para preguntarme yo qué carajos estaba haciendo allá. Le dije que era un turista más que estaba conociendo la frontera. Me dijo, bueno, por esta vez se lo paso porque es la primera, pero no lo vuelva a hacer, esto es un área delicada. Yo, ok, un turista, ¿no? Como si esto fuera Disneyland. Pero pues sí, son temas que a mí me interesan y me da curiosidad de turistear. Pero el señor nos viene persiguiendo desde allá y ahí se puso ahora adelante de nosotros. Nuevo Progreso. Aquí vamos, ahí estamos llegando al puente de migración. Ese es el paso ahí ya. Miren el mapa como es. México nos espera. Warning, dice, peligro. No se puede atravesar ni con armas y hay una penalty o prisión, ¿no? Pero bueno, estamos atravesándolo esta vez en auto. Vamos a ver qué tal. Si lo quiere atravesar a pie, sería por aquí. Nada más, como está atravesando esta gente. Normal. Todo esta es la frontera, vea. Y toca hacer ya ahora esa fila para entrar a México. Listo, ahí ya pasamos el primer filtro, que son estas caseticas de aquí. Y miren cómo la gente pasa a pie, con sus familias, tranquilos. Hay mucha fila para la gente, para carros hay un poquito de fila. Esto es un puente internacional. Le cobran a uno $4 por el carro entero. Allá cobran un poquito menos, creo que $1 por persona. Y pues la gente está atravesando el puente a pie. Ahí lo ven, atravesando la frontera. Porque es que ya estamos a un pelo, vea eso. Cerca, muy cerca. Por ahí, donde está pasando la gente, allá se ve el río. Y si se dan cuenta, detrás del río está la frontera, que es todo esto de aquí. Todo esto de aquí es la frontera que estábamos caminando hace un instante, la reja. Nosotros aquí en un pequeño trancón, esperando atravesar en auto. A partir de este momento veo que atravesamos ya una reja. Esa reja es la que divide el país. Ahí acabamos de entrar fronterizamente ya a México, no a la parte de México. Es decir que literal, vea, la flechita ya está en territorio mexicano. Aquí sigue pasando la gente. Este ya es el fin del puente, el paso, pues el peatonal, ¿no? Y llegan aquí, nosotros ya estamos cerca al paso vehicular, donde vamos a tener la experiencia de cómo es pasar por carro. Ya lo habíamos hecho a pie antes, ahora lo vamos a hacer en automóvil. Listo, amigos, somos los siguientes en la línea. Ahí está la bandera mexicana dándonos la bienvenida. México, con el águila dorada y todo el cuento, bien interesante, bien bonito, la gente pasando a pie en un día soleado como hoy. Nosotros vamos a pasar aquí en el automóvil. Aduana Reynosa, Puente Internacional Nuevo Progreso. Sean bienvenidos. Aquí por detrás de mí está el puente que nos lleva de Estados Unidos hacia México en Nuevo Progreso. Aquí, por delante de mí, en esta parte está todo el pueblito de Nuevo Progreso y el paso fronterizo fue el paso más fácil de mi vida. No me pidieron absolutamente nada. Esto fue como pasar un peaje. Allá, en Estados Unidos, pagamos $4 por el auto, seguimos derecho y ni siquiera me miraron el pasaporte, nada. Solo seguimos y ya. Lo que pasa es que aquí hacen control aleatorio y puede que dejen seguir carros así sin mirar ni siquiera el pasaporte y de repente, aleatoriamente, ¡pum!, atrapan a este y lo revisan y lo esculcan para tener así un tipo de control. Pero para todo lo demás, este ha sido literal el ingreso más fácil hacia un país de mi vida. Bienvenidos a México, bienvenidos a Nuevo Progreso. Es increíble, ¿no? Ahí está justo la frontera. Y lo primero que uno ve, tiene muchísimo sentido, son este tipo de ofertas. Laboratorio de análisis clínico. Aquí le analizan todo, vea, colesterol, tiroides, testosterona. Y no solo eso, aquí tienen artesanías, tienen las manillas, tienen todo esto, pero también tienen dentista. ¿Y por qué sucede esto?
este efecto. ¿Por qué hay tantos dentistas? Aquí tenemos una clínica dental, aquí tenemos unas tiendas de souvenirs, unas tiendas así de recuerdos, de ropa. Aquí tenemos otra clínica dental. Hay muchas clínicas dentales, ópticas, farmacias, médicos. ¿Por qué sucede eso? Estados Unidos, México y Canadá. Pregúntenos por los precios especiales. Casi gratis, la farmacia casi gratis. Y resulta que este anuncio lo dice todo. La farmacia casi gratis. Todo esto en Estados Unidos es carísimo. Arreglarse los dientes. Esta muela que tenemos aquí con esta odontóloga, ella le hace todo lo que allá le cuesta 10 veces más por una fracción del precio, solo por atravesar ese puente. La gente que vive en Estados Unidos, en ciudades como el Álamo, Texas, prefiere 1000 veces venir aquí, atravesar el puente y todo le sale mucho más barato. No solo el dentista, no solo el médico, no solo la farmacia, sino también, por ejemplo, reparar el auto, repuestos, todo lo que necesite. Viene aquí, compra, repara, se arregla las muelas y se devuelve para la casa. Es bastante conveniente tener este tipo de fronteras si usted vive en Estados Unidos, justo al otro lado del río. Y aquí hemos venido entonces a la calle principal de Nuevo Progreso. Y ya se sabe que estamos fuera de Estados Unidos. Venden varios accesorios para la gente que le gusta fumar la hierba y todo el cuento, para molerla aquí, la pipa ya. Y también venden navajas. Vea, bastante conveniente cómo se abre. Sí, ¿será que necesito una de estas si me quiero meter más profundo para allá o no? No, bueno, entonces dejémosla aquí. Está bien interesante, tiene muchas cositas. Esto también es otra navaja. Wow, esta está bien coqueta, mire, le cae uno en la palma de la mano. El tema de los cuchillos aquí es en serio, vea que aquí venden más navajas de todos los diseños, colores, tipos y tamaños. Tenemos también el señor que atravesó el puente para venir a embolarse los chaguanos, muy elegante, el señor embolando los zapatos, le están quedando bien bonitos. Más emboladores, más emboladores. Vamos a mostrar la calle principal. Esta es la calle principal de Nuevo Progreso. Esta es, allá queda el puente, allá queda la frontera, allá queda la especie de peaje, control de aduanas y todo esto de aquí ya está al infinito. Muchas opciones, no solo de entretenimiento, sino de otros asuntos más. Increíble solo cómo atravesando un puente ya todo cambia, ¿no? La música, el ruido. Al otro lado es todo desértico, no hay nada. Es todo muy como organizadito, muy solo, muy tranquilo. Y uno llega aquí y se siente la vibra, se siente el cambio. Lo encontramos, las aguas frescas del Chavo del Ocho. Increíble. Atraviesa uno la frontera y ya puede beber alguna de ellas. Buenas. ¿Qué es esto? Gorditas de azúcar. Yo nunca he probado eso. ¿Qué tal es? Tiene un poquito de azúcar, vainilla. ¿A cómo la vende? La bolsa $2 o 3.5. ¿Así recién hechas? Sí, viene 4 kilos. Una bolsita, por favor. Gracias. ¿Cuál es la más fresquita, la que recién puso? ¿Esta? Muy amable, señor. Gorditas de azúcar, están recién hechas y está caliente. Parece como un pequeño pancake. Están buenísimas. Yo no conocía esto. ¿Esto es muy mexicano o no? La verdad no tenía ni idea que existía. Qué rico comerse esto aquí, sabiendo que hay tantos odontólogos en la cuadra. Por si acaso me llego a partir una muela. Bastante conveniente. También lo que he visto es que hay muchos bares al aire libre. Que eso ya se siente, ¿no? Como el cambio porque se puede tomar en la calle. Se arman aquí estos kioscos. Y lo curioso es que muchos de ellos los decoran con dólares americanos. Billetes de $1 en todas las paredes firmados por alguien que deja el recuerdo y los pegan ahí en la pared. Eso sí lo que hacen es poner la música a todo volumen. Pero usted puede venir aquí, arreglarse los dientes, hacerse exámenes de laboratorio, comerse una gordita de azúcar y emborracharse con micheladas y se vuelve para la casa. Pasa toda la tarde el médico, se devuelve a su casa, pasa el puente y no pasa nada. Este señor vende tacos, pero está muy temprano todavía para eso. Aquí tenemos el anuncio, Puente Internacional Las Flores se llama. No sabía que se llamaba así. Un señor aquí que vende cristos. Como el grande. Están en 15. ¿15 qué? $15. $15. ¿Y el pequeño? Este no es buen tipo. Venden sombreros. También pues hay gente pidiendo plata en la calle. Todo muy normal a lo latinoamericano, ¿no? Pero sin duda alguna lo que asombra el lugar es que quedan cerca de Estados Unidos. Es ese contraste lo que vuela la cabeza. Aquí encontré el sitio donde vamos a almorzar. Todo este callejón repleto de comida. Tacos, tacos y más tacos. Solo taquerías por todo lado. Aquí también venden algo llamado la papa asada. Que es semejante papa. Miren esa vaina. Parece una mega hamburguesota. Los restaurantes aquí con música en vivo. El acordeón, la guitarra. Y la calle termina aquí. Esta es una paralela. También venden sus zapatos. Vea qué curioso. Estuvimos en los outlets de Nueva York hace poco. Pero aquí venden de todas las marcas, ¿no? Vea, el original Dolce Gabbana con sus buenas pecas y sus buenos diamantes rojos, los Nike con Tiffany
Esos son los Nike con Tiffany, una alianza que no sabemos que existía, solo existe aquí en Nuevo Progreso. Todas marcas originales, garantizado. Otra cosa que hace que veamos el contraste son los perros callejeros, ¿no? Uno atraviesa el puente y ya no hay más perros callejeros. Viene aquí y bienvenido Firulais. Aquí tienen el taco chino, ahí está la carne lista para los tacos. Se me acercó un gringo, es que Best Carne en Progreso. Esto está lleno de estadounidenses que vienen aquí a pasar el rato y los entiendo mucho, es que está chévere, es divertido. Imagínense uno vivir allá en Estados Unidos y un día, ¿qué hacemos hoy? Vamos para Nuevo Progreso, vamos a la frontera y viene aquí y el cambio es como viajar solo con atravesar la calle y volver a su casa. Está muy interesante. ¿Cuánto cuestan los estos? Están en $90, jefe. $90. Sí. ¿Quieres youtuber o qué? Sí, señor. ¿Qué me recomienda que visite aquí en esta ciudad? Para empezar, comer los lunches aquí. ¿Sí? Lunches o tacos. Ah, están haciendo filas, que es bueno. A veces la gente espera allí hora y media. Ah, bueno, por ahí a la 1 de la tarde está bien, ¿no? Mi hermano, un gusto. Togarino. Que vendan hartos zapatos. Sí, señor. Claro, ahí vamos a almorzar por consejo de un local y además queda la fila. Sí hay filas porque es bueno. Aquí están los músicos, tradicional entretenimiento de estas tierras que vienen a tocar a los diferentes restaurantes por algunas propinas y se la pasan de restaurante en restaurante tocando. Ahí van a empezar a tocar aquí en esta taquería y así sucesivamente. En este tipo de lugares sí que se ve el rebusque, el original y auténtico rebusque. Mira a ver cómo hace para ganarse ese dolarito. Y lo hacen muy bien. Está bien montado el negocio del turismo y de las necesidades básicas comparado a lo que hay al otro lado de la frontera. Está bien interesante. Los famosos elotes mexicanos, aquí también los tienen, los sirven estico para llevárselo para la barriga. La tienda del tío Sam's, ahí venden escobas, jabones, un supermercado y también farmacia. Mejor dicho, es que todo esto es un gran centro médico y odontológico al cual usted puede ir a su cita médica en caballo. Este son el tipo de pendejadas que lo hace a uno sentir de viaje, lo hace a uno sentir lejos pero cerca del hogar. Imagínese una persona de Estados Unidos que nunca ha salido y viene aquí, pasa el puente y ve todo esto. Debe ser un choque cultural muy interesante. De aquí para allá la cosa continúa. Supermercados, restaurantes, venta de chucherías, venta de cuadros, de artesanías, de ropa, de vainas. Pero ya que no pudimos conocer el río desde el lado estadounidense, vamos a conocerlo desde el lado mexicano. Utilizando el viejo truco de una eSIM que tengo instalada en mi celular, solo con haber atravesado Estados Unidos a México, ya tengo datos sin preocuparme por nada más. Así que voy a entrar a Google Maps y voy a buscar un buen lugar para conocer el río, porque me interesa conocer ese famoso río que divide los dos países. Ustedes saben que la eSIM que yo utilizo para los viajes se llama HolaFly. Ellos tienen una que es especial de Norteamérica. Con la misma eSIM, usted puede tener datos en Canadá, Estados Unidos y México. Solo pasando fronteras sin tener que hacer nada más en el celular, ya está conectado a los tres países con esa eSIM de HolaFly Norteamérica. Y eso fue exactamente lo que hice antes de entrar acá. Lo lindo de las eSIM hoy en día es que tienen muy buena velocidad. Velocidad 4G, 5G en muchos países. Sobre todo los países muy turísticos como Canadá, Estados Unidos, varios en Europa. Hay otros proveedores en el mercado que ofrecen planes de 1, 2 y hasta 3 gigas. Normalmente uno se gasta 1 giga al día, por lo cual es mucho mejor negocio comprar la eSIM ilimitada de HolaFly. Esta eSIM que yo uso, HolaFly, tiene datos ilimitados a más de 70 países. Usted no tiene que estar preocupándose porque se le acabaron los datos y tiene que volver a comprar. A largo plazo, así sale mucho más barato. Cuando usted compre la eSIM Norteamérica, que es la que estoy usando en este momento, puede compartir sus datos con otros dispositivos. Así que yo podría tener fácilmente internet en mi computador o compartirle a un amigo si vengo acompañado. Es un muy buen negocio. Así que si usted decide viajar por unos días, hay planes de 7 días, de 9, de 10, de 15, hasta de 30 y 60. Ahí les dejo ese dato para que lo tengan en cuenta a la hora de viajar. eSIM de HolaFly, les dejo el link en la descripción. Aproveche el descuento del 5% utilizando el código Planeta Juan. Antes de que se vaya a cualquier destino, instálela en su celular. Ese es el mejor consejo que les puedo dar el día de hoy. Y gracias a que tengo datos en el berraco celular, vamos a buscar el acceso que nos deje ver y contemplar el famoso río que divide la frontera. Aquí lo encontré. Vamos para una playa que queda a 20 minutos. Se llama la Playita Río Bravo, dentro de México. Espero que tengamos mejor suerte ahí y podamos contemplar la belleza del Río Bravo. Estaba en la calle, entré a un consultorio porque un amigo me reconoció en la calle y venimos a saludarlo. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Soy fan de sus videos. Hermano, gracias. Y yo tengo mucha curiosidad. ¿Por qué hay tantas odontologías, farmacias, médico, todo aquí? ¿Por qué tanto? Tiene mucho turismo aquí a este pueblo por la inseguridad que hay y este pueblo es el más seguro de Tamaulipas. No sé si tú notaste que anda la gente bien segura por la calle. ¿Podría yo asegurar sin saberlo que la mayoría de sus clientes son personas que viven en el otro lado de Estados Unidos? 100%
es Estados Unidos. ¿Cuánto vale por aquí una limpieza dental? La limpieza empieza de 25, 30, depende, claro. $40. Es que allá al otro lado pueden ser $200. Es demasiado dinero en Estados Unidos, $200 para dar una limpieza. Es un robo para cobrar $200 una limpieza en Estados Unidos, por eso la gente viene para acá. Hermano, muchísimas gracias. Muy amable. Oiga, las cosas que pasan por aquí. El señor muy amablemente, que me hizo seguir a su consultorio en la calle, me reconoció, nos saludamos y todo el cuento, habló un rato en la cámara, se ofreció a hacerme una limpieza y me la va a hacer gratis, ¿no? Me va a regalar una limpieza por amor al arte, para que se den cuenta, esas cosas no pasan en Houston, Texas. Los mexicanos queremos mucho a los colombianos. Hermano, muchas gracias, muchas gracias. Esto es un detalle de México para Colombia. Que no le duela porque si no va a decir. Ah, no, si me duele esto queda grabado. Yo estaba atravesando la frontera para conocer el pueblo y terminé en estas. La primera vez en Nuevo Progreso, pero con esta atención creo que voy a volver. Bueno, amigos, van a hacer una limpieza dental. Nos vemos más tardecito. ¿Cómo me quedaron los dientes? Todo esto es gracias a nuestra querida amiga. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por limpiarme las muelas. Y una carie. Amigos, salimos ya del dentista. Tenemos los dientes limpios. Es la locura. Yo creo que ese es el atractivo turístico principal de este lugar. Ahora no tenemos que ir tan lejos. El señor me dijo que aquí mismo podía ver el río Bravo, el famoso río, el río de la frontera. Entonces vamos a aprovechar y nos vamos a meter de una vez aquí en la frontera a verlo de cerca. Es una experiencia diferente y muy agradable venir al dentista aquí, porque usted entra de una. Eso fue, se quiere hacer la limpieza, hermano, hágale, siga. Sin citas, sin fechas, sin nada. Tienen mucha disponibilidad. No tienen que sacar la cita para que le hagan la limpieza dentro de 3 semanas. Ahí está la frontera, por ahí pasamos. Nos vamos a meter por aquí a buscar el acceso al río. Ah, vean, por aquí están los matorrales, ahí se ve el río. Vamos a ver si el acceso al agua es más fácil aquí. La cosa con las farmacias en este lado del mundo es que en Estados Unidos usted necesita fórmula médica para todo. En cambio viene aquí y compra sus medicamentos y sus antibióticos y su vaina así nomás. Es muy conveniente, de verdad que es demasiado conveniente. Todas estas rejas ya es la parte de migración, duana y la frontera, ¿no? Por aquí, hacia el otro lado es que entramos ya para devolvernos a Estados Unidos. Pero por aquí al otro lado encontramos un perriño. Hola, niño. Tranquilo, juicioso, muy bien. Algunos carros estacionados. Vamos a ver qué tal es el control de la patrulla de fronteras a este lado. Porque para ver el río del lado de Estados Unidos me pararon 2 patrullas a preguntarme vainas. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué cómo así? ¿Qué por qué? ¿Qué ajá? Pero a este lado del río, pues vamos a ver cuántas nos paran. Ahí hay un parqueadero. Vamos a meternos por aquí a ver qué tal. Esta parte ya se siente un poquito más descuidada. Está obviamente mucho más lleno de basura, bien descuidadito, porque es que me estoy metiendo en la parte ya trasera del pueblo. Aquí se ve que la cosa es un poco más densa, ¿no? Vamos a ver a dónde sale esto. Por ahí ya veo como un acceso más o menos al agua. Tal vez la gente que trabaja allá en el pueblo viene y estaciona los autos aquí en estos matorrales. La calle es completamente destapada, puros huecos. Claro, es que esto no es para nada turístico ni nada, ¿no? ¡Wow! Ya se ve el puente. Y hay una señora haciendo quién sabe qué. Esto sí está interesante. Allá está el río. Vamos primero a mirar a la señora allá debajo del puente. ¡Wow! Esto que estoy presenciando en este momento está una locura. La gente se hace debajo del puente a pedir plata para que la gente que atraviesa el puente a pie les tiren monedas. ¡Increíble! Miren la señora. Buenos días. ¿Cómo está? Vengo en son de paz y pues ¿en qué hay que ayudar o qué? Yo soy un turista más, pero ¿cómo funciona aquí el sistema? Es que me da curiosidad. ¿Ustedes tiran plata aquí para allá? ¿De allá para abajo? Ay, miren, y tiran galletas y todo. Miren, tiran comida. ¿Ustedes de dónde son? ¿De aquí de México? Wow, esto es todo un mercado, esto es todo un sistema. O sea, la gente que atraviesa a pie, ellos ya saben que ustedes están aquí y les lanzan algo. ¿Pasan cuántas personas al día? Como 10,000. Ustedes vienen en esos carros. Este es el río Bravo, ¿no? Entonces voy a conocerlo. Bueno, que les vaya muy bien hoy. Ahorita paso de nuevo. Wow, miren la señora pidiendo con la gorra. Y les tiran vainas desde arriba. Eso está alucinante. Realmente loquísimo, eso sí no me lo esperaba. Y pues estamos por debajo del puente que pasa de Estados Unidos a México y viceversa. Aquí está el río, este es el famoso río Bravo. Este es el famoso río, la famosa frontera entre los 2 países. Vamos a tocar sus aguas, que no deben estar muy limpias en este pedazo, pero no importa, por el hecho de tocarlas. Vamos a ver las aguas del río Bravo. No se ve tan sucio, se ve cristalino de hecho y todo. Y en contados instantes es un momento histórico para el canal. 1, 2 y... ya, es oficial. Hemos tocado las aguas del río Bravo. Justo ahí, en la mitad del río, que no está tan ancho, vea, en la mitad pasa la línea imaginaria que divide los 2 países. Estados Unidos queda allá. Es más, si yo agarro esta piedrita y la lanzo, desde México va a llegar a Estados Unidos. Vamos a lanzarla, tiene que pasar más lejos de esas torres, de esas columnas, que eso está justo en la frontera, esas columnas.
¡Boom! Allá cayó mi piedrita en territorio estadounidense. Y si se fijan, del lado mexicano es muy fácil venir al río. Usted viene, lo toca, camina sobre él. Inclusive más hacia allá hay unas playitas que es lo que quería visitar, pero aquí estuvo muchísimo mejor. Y no pasa nada. Todo tranquilo. Pero cuando usted va a visitar el río del otro lado para acá, esa historia cambia. Grandes muros, grandes rejas, patrullas, cámaras, luces, mejor dicho. Y para entrar a México ni siquiera me pidieron el pasaporte. Qué gran diferencia, ¿no? Una experiencia completamente distinta. Y pues muy agradable, de verdad, la experiencia de entrar a México. Por lo menos por esta frontera. Desde aquí, en Estados Unidos, allá se ve la reja y se ve el muro. No es un muro, no es una gran reja como la que vimos. Vamos a ver qué tal la experiencia de volver a suelo estadounidense. Pero primero, no nos vamos a ir de aquí sin antes comernos unos deliciosos tacos a la mexicana, aprovechando que estamos aquí. Vamos a darle. La salida del río está interesante. Muchas hormigas, muchos arbustos secos que rayan la piel, tienen espinas, vidrios rotos, latas, caca de caballo. Está bien loco el acceso. Vamos a pasar a buscar el restaurante por allá donde están esas familias. Ya somos amigos, ya somos íntimos. Vean, ahí vamos a volver a pasar por donde están las familias, porque es que me llama la atención que hay como una estatua de un Cristo ahí, una vaina. Ahí hay niños jugando en este arbolito. Acá hay una señora sentada en este sofá y esta es una estatua de Jesús. Véalo. Jesucristo aquí justo ya en suelo mexicano. Algunas figuras religiosas rotas. El Señor Jesús sin brazos ni piernas ni nada. Y bueno, por ahí también hay un poquito de acción. Pero miren, vienen en carros y se estacionan por ahí debajo. Y esos carros son de personas que vienen a pedir plata. Por ahí no se puede pasar, ¿no? Esas personas que están aquí son las que yo grabé con el celular atravesando con la gorra pidiendo plata. Ahí se hacen, es todo un sistema. Y mientras tanto los niños jugando aquí en el árbol. Solo con atravesar la frontera ya se viven muchas cosas que no tenía ni idea que iba a experimentar. Y bueno amigos, espero que hayan conocido cómo es la experiencia de atravesar esta frontera una vez más, Estados Unidos-México. Vamos a buscar unos taquitos que comer, vamos a almorzar, vamos a llenar la barriga. Y esto está realmente muy interesante, muy divertido. Por mi parte yo voy a quedar un tiempo por aquí en estas tierras mexicanas. De verdad que me parece que está más entretenido a este lado de la frontera. Para todo lo demás, nos vemos en el próximo video. Desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chao, Lin.